Ver una mansión abandonada provoca una sensación extraña. Es silenciosa, oscura y parece ocultar secretos. Hay habitaciones enormes, muebles lujosos y riquezas millonarias que sus dueños dejaron hace tiempo. Pero, ¿dónde están estas mansiones? ¿Y qué se ha descubierto aquí? ¿Y por qué los dueños simplemente las abandonaron? En este video vamos a ver las cosas más asombrosas que se han descubierto dentro de mansiones abandonadas, desde autos antiguos, habitaciones misteriosas, hasta objetos viejos que te sorprenderán. Pero antes de eso, por favor denle like y suscríbanse, eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Número 15. Autos italianos abandonados. No solo fue una mansión lo que dejó un hombre. Era un famoso distribuidor de autos en Italia a principios del siglo pasado. Tenía su concesionaria de autos y fue reconocido como uno de los mejores del país. Pero después de que su familia dejó su casa, quedó ahí una sorprendente colección de recuerdos del pasado, desde herramientas agrícolas antiguas hasta autos clásicos que ahora son muy raros. Todo esto fue dejado dentro de las mansiones. También hay retratos familiares, grandes pinturas y muebles antiguos. Nadie se llevó nada porque en ese entonces tenían suficiente dinero para volver a comprar cosas nuevas. No está claro si se vieron obligados a irse porque su negocio fracasó o si fue una decisión voluntaria. Mientras crecían las industrias automotriz y de equipos agrícolas, su negocio quedó ahogado por la competencia y el antiguo negocio ocupado del señor Armando desapareció por completo, junto con su mansión que ahora es un museo llamado Frozen in Time Garage Museum. Número 14. El misterioso Castillo Elda. Si te interesa la arquitectura inusual, te atraerá la antigua mansión llamada Castillo Elda. Construido en 1927 por el señor y la señora Abercrombie, quienes fundaron la famosa marca Abercrombie. Elda es un acrónimo formado por los nombres de sus hijos: Elizabeth, Lucy, David y Abbott. Ya no podemos ver casas como esta hoy en día. Cada parte de ella tiene detalles y lujo. Como muchas casas grandes, esta también sufrió una tragedia. En el 29, Lucy falleció después de una explosión mientras hacía un experimento con un químico peligroso. Unos años después, David también murió de fiebre reumática. Y en el 37, la tragedia volvió a golpear a la familia cuando el hijo, David, murió en un accidente en su rancho en Wyoming. Un caballo lo pateó en el estómago. Por la tristeza y el dolor de lo que pasó, la señora Abercrombie dejó el Castillo Elda y se mudó a Nueva Jersey para vivir con su único hijo que le quedaba. Ahora, la antigua casa elegante permanece en silencio, llena de recuerdos de una familia que fue muy rica, pero golpeada por tragedias y mala suerte. Número 13. La casa cápsula del tiempo de los años 50. Imagina una casa que fue dejada como si nada se hubiera movido dentro durante casi 50 años. Eso descubrieron unos exploradores urbanos al abrir una casa abandonada en Estados Unidos. Al entrar, era como si hubieran regresado a la época de los años 50. Juguetes antiguos, una guitarra cubierta de polvo y tareas escolares dejadas sobre las mesas. Aún hay juguetes de la Segunda Guerra Mundial en el cuarto del niño. Aunque huele a viejo y hay polvo, parece que alguien sigue viviendo ahí. Cada rincón parece una imagen congelada de una época que ya pasó hace mucho tiempo. Desde los objetos más simples hasta los muebles, esta casa parece un museo de una familia común y corriente de mediados del siglo XX. Lo más aterrador es sentir que alguien puede volver aquí en cualquier momento, aunque sabes que está vacío. Número 12. La verdadera casa del Conjuro. La película de terror El Conjuro se basa en una casa real que aún se cree embrujada. La casa está en Harrisville, Rhode Island, y fue construida en el siglo XVIII. En 100 años de historia, más de 7 niños han muerto en la casa, algunos de forma misteriosa y otros en accidentes trágicos. Por fuera, parece solo una granja típica, pero según los nuevos dueños, que también son investigadores paranormales, está lejos de ser tranquila. Desde que se mudaron, casi todos los días sucede algo extraño. Puertas que se abren solas, pasos y golpes que no tienen origen. Aún así siguen viviendo en la casa porque es parte de su profesión. Para ellos, esta casa no es solo un hogar, también es su trabajo.
Número 11. El infierno de la mansión redonda. Los techos de paja en el Reino Unido, hechos de hierba y paja, se consideran parte de la historia de su arquitectura. Se ven bonitos y le dan un ambiente especial a las casas que los usan, pero una hermosa mansión redonda con ese techo quedó en cenizas en minutos. Tina Yang, un hombre de 24 años, inició el fuego en un auto cerca de la mansión. No quiso que el fuego se extendiera y destruyera el edificio, sobre todo el techo inflamable. Los daños sumaron millones de libras. El techo de esa mansión fue uno de los mayores proyectos de restauración del país y ahora solo quedan cenizas. No había acceso a una toma de agua contra incendios cerca del lugar, así que los bomberos se vieron obligados a sacar agua de un estanque en el jardín. A casi una milla de distancia, el Servicio de Bomberos y Rescate de Hertfordshire informó que fue una de sus operaciones más difíciles en años. Una casa pensada como museo ahora solo recuerda un accidente. Número 10. La mansión de las carpas koi. La cría de carpas koi puede ser muy rentable y ofrecer un buen lugar para vivir. Una pareja de empresarios construyó una mansión junto a su granja de carpas koi, donde aún se aprecia la belleza arquitectónica. Habitaciones amplias, diseño elegante y piscinas privadas conectadas a estanques de koi en el patio trasero. Estos estanques son donde crían las carpas koi que venden a precios muy altos. Vivieron y ganaron dinero aquí durante varios años hasta que ambos fallecieron en el mismo año. Desde entonces, la mansión nunca fue visitada de nuevo. Hay algunas señales de vandalismo y deterioro, pero en general, la casa aún conserva su lujo. Según algunos exploradores urbanos que lograron entrar, todavía hay algunos koi vivos en los estanques de la parte trasera. Es como si estuvieran esperando al antiguo dueño. Recuerdo silencioso de un negocio convertido en hogar. Número 9. El Palacio del Diablo. Han pasado 30 años desde el inicio de la construcción del Palacio Hamilton, la residencia privada más grande de Gran Bretaña. En vez de ser un palacio, quedó como un fantasma de sueños no cumplidos. La obra se detuvo en 2001 por problemas entre el dueño y los contratistas. Según un informe filtrado de los inspectores, el problema principal era el agua. El agua alcanzó el penthouse y dañó paredes. Hasta el techo se cubrió de moho y maleza. De lo que se suponía que era un símbolo de riqueza y excelencia, se convirtió en una visión desagradable para los vecinos que lo ven todos los días. Los residentes comenzaron a quejarse, exigiendo que terminen la obra o la derriben. Pero, ¿quién fue el que construyó un edificio tan grande y luego simplemente lo dejó abandonado? Magnate minero multimillonario que se autodenominó emisario de Belcebú. Parece que lo hizo intencionalmente misterioso y aterrador. Así que ahora, en lugar de ser un palacio de lujo, muchos lo llaman el Palacio del Diablo. Número 8. La casa embrujada de la mansión Madhouse. La mansión Madhouse ya no existe, fue demolida en el 15. Pero aunque ese edificio ya no existe, el misterio y el terror que lo rodean no han desaparecido. Antes se encontraba en el condado de Fairfield al este de Lancaster, y se cree que fue construida entre el año 40 y 1850. La arquitectura de estilo Segundo Imperio sugiere que pudo haberse construido en la década de 1870. Hay algo que es seguro, esta es una de las mansiones más antiguas de la zona. El problema es que está en un terreno privado y por años ha sido frecuentado por intrusos, turistas y personas sin hogar. Por eso, la familia dueña del terreno tuvo que demolerla, ya que decían oír ruidos extraños al visitar la mansión. Desde entonces, solo volvieron para inspecciones. El terreno fue heredado de Enrique y Marta Hartman en 1900. Cuando el señor Hartman murió en 1930, su hija heredó la propiedad. Por su larga historia y relatos paranormales, se volvió una de las mansiones embrujadas más famosas de Estados Unidos, aunque ya no existe. Número 7. La mansión abandonada de Mike Tyson. Mike Tyson es una leyenda del boxeo, pero pocos saben que tuvo varias mansiones que luego fueron abandonadas. Una de las más caras fue esta mansión, que tenía jaulas para tigres, alberca y cancha de baloncesto. Tras su condena en el 92, Tyson tuvo que vender la propiedad para evitar la bancarrota. Su antigua casa del dolor es una iglesia. Las jaulas de tigres se cambiaron por un altar y la alberca es ahora un lugar de adoración.
Pero curiosamente no quitaron la cancha de baloncesto, todavía la usan los niños y los miembros de la iglesia como área recreativa. Un antiguo nido de riquezas ahora es un hogar de fe. Esta mansión es una verdadera historia de transformación. Número 6. La cabaña de troncos más grande jamás hecha. Si crees que solo son para cazadores o amantes de la naturaleza, piénsalo otra vez, porque esta mansión es de otro nivel. Se llama Granite Loma y es la cabaña de troncos más grande jamás construida en toda América. Tiene una superficie de 6,000 pies cuadrados. Cuenta con una marina privada y está rodeada por 5,000 hectáreas de bosque. En 2015 se vendió por $40 millones, convirtiéndose en la casa más cara de Michigan. Aún así, nadie la quiso comprar. Quizá por el precio alto o porque el estilo ya pasó de moda, nadie la ha comprado hasta ahora. Y si todavía nadie compra esta mansión, es posible que simplemente la derriben y vendan el terreno a otra persona. Una gran riqueza que quizá nunca tenga dueño. Número 5. Hospital alemán aterrador. Cuando hablamos de edificios abandonados, nuestra imaginación suele volar, especialmente si son antiguos y parece que hay una historia profunda detrás de ellos. Pero este hospital en Alemania no solo da miedo, sino que tiene una verdadera historia de sufrimiento, dolor y oscuridad. Este hospital era Belitz Heilstätten. El hospital se llamaba Belitz Heilstätten. Cuando surgió la Alemania nazi, este hospital se volvió a utilizar para tratar a los soldados alemanes heridos. Después de la guerra, los rusos tomaron el lugar y lo convirtieron en un hospital militar soviético durante casi 50 años, hasta que fue cerrado en el 95. Lo más aterrador es que aún hay cabezas, cerebros y partes de animales en frascos con formaldehído en los viejos cuartos. Mansión Rinch, herramientas médicas antiguas y otros objetos que parecen sacados de una película de terror. Los exploradores urbanos aún visitan este lugar, pero pocos se atreven a entrar. Número 4. Mansión Cristal Futurista. Si te gustan las casas futuristas, esta mansión en Missouri te impresionará. La casa, hecha completamente de vidrio, tiene 5,000 pies cuadrados y está frente a un lago famoso por su agua limpia y recursos naturales. Desde el techo y paredes puedes ver la vida silvestre alrededor. El agente de bienes raíces dijo que una vez una familia de águilas calvas anidó en su techo. El antiguo dueño, Roberto Plaster, era un filántropo que dejó las ganancias de la venta de la casa para ayudar a los becarios universitarios. Tiene un garaje que puede albergar 20 autos, un bar propio y hasta un campo de tiro interior. Así que aunque hay muchos lugares a los que puedes ir fuera de la mansión, parece que ya no necesitas buscar nada más. Por su tamaño, precio y modernidad, pocos la quieren comprar. Esta mansión parece perfecta para los amantes de la naturaleza, pero si tienes gustos sencillos, puede que te sientas abrumado. Por ahora sigue tranquila y sola. Número 3. La Escuela Veterinaria del Infierno. Si crees que estas imágenes parecen sacadas de una película de terror, no eres el único. Pero la verdad es que esta es una escuela veterinaria real en Bruselas. La escuela veterinaria de Anderlecht, construida a inicios del siglo XX con diseño neorrenacentista, era considerada una de las mejores del país. En 1969 ingresó a la Universidad de Leeds y cerró en 1991. Desde entonces, sus salones se llenaron de fantasmas del pasado. Al entrar a los pasillos es posible que veas una cabeza de gato, una pata de cerdo y otras partes del cuerpo de animales. Se guardan en frascos viejos con formaldehído, junto a jeringas, líquidos extraños y utensilios médicos poco aptos para ser vistos. El olor, la apariencia y el silencio del lugar bastan para erizarte la piel. Por suerte, en 2014 ya habían retirado muchos especímenes y el edificio fue renovado. Pero para quienes lo vieron antes, el recuerdo de la Escuela del Infierno nunca se borrará. Número 2. Vecindario abandonado. Todo un vecindario quedó como un pueblo fantasma, sin gente, sin luz y lleno de misterio. Antes fue una comunidad muy animada llamada Lincoln Way. Entre 30 y 40 casas abandonadas ahora son puntos de reunión para exploradores urbanos,
artistas de graffiti y algunos vándalos. Debido a lo espeluznante del lugar, se difundió una historia sobre un monstruo al que llamaron la bestia de Lincoln Way. La leyenda urbana dice que por esto la gente dejó el vecindario, pero lo peor es que no es solo un cuento. La primera noticia sobre la bestia salió en un periódico antiguo en los años 10. Aquí también fue donde los periodistas intentaron por primera vez averiguar si los informes eran ciertos. Pero según los registros, Lincoln Way solía ser una comunidad negra vibrante. Había una iglesia, tienda, carnicería y huertos que sustentaban a las familias. Debido a la discriminación y segregación en las áreas cercanas, ellos construyeron su propio mundo. Un lugar seguro y feliz para todos. Pero con el paso del tiempo, eso fue cambiando poco a poco. Ahora solo queda un recuerdo silencioso y escalofriante de una comunidad que fue muy viva. Número 1. La mansión llena de trampas. Probablemente la más silenciosa y aterradora, una casa abandonada que es misteriosa y peligrosa para la vida. Un grupo de inversionistas inmobiliarios de Filadelfia fue a inspeccionar la propiedad. Era un día normal hasta que alguien casi tuvo problemas. Al subir las escaleras, uno notó un cable trampa. Cuando usaron un palo para activarlo, un bastón con un cuchillo afilado atado cayó de repente hacia abajo. Si alguien hubiera pasado por ahí, seguro habría terminado herido o muerto. Un inversionista comentó que están acostumbrados a casas viejas y lo que encuentran, pero esto es diferente. No hay una razón obvia para que exista una trampa así, pero lo que está claro es que fue hecha a propósito y realmente había intención de hacer daño. Por esto se pusieron a pensar si seguirían con la compra o si mejor la venderían a otra persona. Un solo paso en falso, y su negocio podría acabar en tragedia. Dicen que esta es la primera casa que realmente consideraron evitar. Y ahora ya saben por qué. Entrada extra. La mansión con un salón de baile congelado en el tiempo. En una finca abandonada en Francia, unos exploradores urbanos descubrieron un salón de baile que parecía haberse quedado atrapado en el tiempo. No hay polvo ni muebles rotos. Los candelabros cuelgan, las cortinas siguen y el piso parece recién limpiado. Pero no hay nadie. Se usó para fiestas de la élite a inicios del siglo pasado. Hay fotos de invitados en gala y smoking. Bailaban sonriendo bajo luces de cristal. Tras la Segunda Guerra Mundial, la familia abandonó el lugar y nunca volvió. No existen documentos que expliquen la razón. Y hasta ahora nadie sabe lo que realmente pasó. Es como si lo hubieran dejado listo para una fiesta. Pero nunca llegó nadie. Entrada extra 2. La mansión llena de relojes que nunca se detienen en Italia. Unos exploradores encontraron una mansión abandonada, llena de relojes. Grandes relojes de pie, relojes de pared y relojes de mesa en cada rincón de la casa. Pero lo sorprendente es que todos siguen funcionando. Según los residentes del pueblo cercano, el antiguo dueño era un orólogo o fabricante de relojes de alta gama. Tenía su propio taller en el sótano y creía que cada reloj tenía su propia alma. Tras la misteriosa desaparición del dueño en 1987, nadie volvió a vivir en la casa. Pero cuando unos exploradores entraron casi 40 años después, aún se escuchaba el tic-tac de docenas de relojes, todos latiendo a la vez. Es como el corazón incansable de la casa. Número 15. La caja fuerte secreta de Pablo Escobar. En Miami Beach, trabajadores de la construcción hallaron algo inesperado, una caja fuerte de acero resistente enterrada bajo el cemento. La mansión pertenecía antes al famoso narcotraficante Pablo Escobar, y aunque hace mucho que fue capturado y su imperio cayó, siguen saliendo misterios sobre su casa. Tan solo en el sótano, el dinero estaba apilado. Dólares de Estados Unidos y México. Pero lo más aterrador es que la caja fuerte aún no ha sido abierta hasta hoy. ¿Qué habrá ahí dentro que decidió ocultar bajo tanto concreto, oro, documentos o un secreto peor de lo que imaginan? Número 13. Paquetes de dinero en una casa abandonada. Un explorador urbano decidió entrar a una casa antigua que estaba a punto de derrumbarse. Pero detrás del polvo y las viejas paredes encontró algo inesperado. Una bolsa llena de fajos de dinero. Contenía casi $7,000, que en ese tiempo era suficiente para comprar toda la casa. No solo era suerte, también una pregunta.
¿Quién dejó tanto dinero y por qué nunca lo recogió? Muchos exploradores urbanos encuentran cosas extrañas en lugares abandonados, pero encontrar dinero real, eso ya es otra historia. Número, luz y mansión del asesinato. Este es uno de los casos de asesinato más aterradores en Estados Unidos. En 1985, Alan Lucy, un niño adoptado de 13 años, desapareció misteriosamente. Sus padres adoptivos dicen que se escapó con sus amigos, pero su hijo Jason cuenta otra historia. Él dijo que vio a su propio padre mientras arrastraba al niño, y después de unas horas lo vio con una pala en la mano y lleno de lodo. Nadie le creyó a Jason. Hasta que pasaron 9 años, encontraron los restos de Alan enterrados en el patio trasero. La mansión fue abandonada y se dice que la habita el espíritu del niño asesinado.